Muy buenas noches a todos. En nombre de la Comisión Directiva les doy la bienvenida al tercer Ateneo Interinstitucional del año, esta vez a cargo del Instituto de Previsión Social y gracias al auspicio del Laboratorio Zavala. Antes de empezar con el caso, en nombre del comité organizador, nos gustaría dar las gracias a todos los que asistieron a nuestros simposios. Este último tuvo una gran convocatoria, 2 días, 195 inscriptos. Los conferencistas quedaron muy contentos también, los 7 referes del bar que le dio un toque a este evento y 22 premios. Así que muchas gracias nuevamente, ya somos noticias también en el ALACSA, en su página web. Para recordar un poquitito el calendario científico, nos están representando el doctor Pablo Civils y la doctora Sara Pozzi, la doctora Mirta Ramírez en el curso Vascon Palmer en Buenos Aires, que comienza mañana, que es de inscripción gratuita para los socios de la SPO. No olviden, el Día de la Investigación tiene nueva fecha, será el sábado 2 de noviembre, el reglamento ya lo pueden descargar de la página web. También tenemos el workshop de oftalmología en Encarnación el sábado 9 de noviembre. Y como queremos seguir ofreciendo a los socios eventos de alto nivel científico y ser también un destino científico atractivo para los colegas del exterior, recordarles, esto ya se anunció, nuestro Congreso Paraguayo de Oftalmología el próximo año, que se realizará en conjunto con la Escuela Paulista de Oftalmología. 6 al 8 de agosto del 2020. Ahora les dejo con la doctora Ana Beiro, el doctor Gabriel, Voces del Más Allá. It's not like it's time I've ever been before. People die or disappear 6 times national average. And that's just grown-ups. Kids are worse. Way worse.
saw him too. Look, it's all connected by the sewers. That's where it lives. Buenas noches, damos inicio al tercer Ateneo del año 2019 en representación del Hospital Central del IPS. En la mesa nos acompañan como moderadores la doctora Ana Beiro, el doctor Gabriel Ojeda, retinólogos del Hospital Central, y la doctora Gilce Villalba, y quien les habla, la doctora Alma Ojeda. Nosotros recibimos una paciente de 29 años de edad con un cuadro de fotopsias procedente del área urbana, pero lo más llamativo del caso es que la misma era médico reciente. El cuadro inicia con fotopsias de 4 semanas de evolución en ambos ojos, acompañado de cefalea holocraniana de moderada intensidad que cede tras la ingesta de analgésicos comunes. 72 horas antes de ingreso al cuadro se agrega amaurosis fugaz, por lo cual decide acudir al servicio. Niega otros síntomas acompañantes. Como antecedente remoto, la misma refiere a un cuadro de fotopsias hace aproximadamente 7 meses. Cabe recalcar que en esa oportunidad la misma se había realizado un fondo de ojo, el cual era normal. Como antecedente patológico personal es miope alto, graduado con un esférico de -9 en ambos ojos y es portadora de un soplo carotido asintomático. Como antecedente patológico familiar tiene una madre portadora de tiroiditis de Hashimoto, padre con miopía magna, hermana con artritis reumatoidea. Al examen oftalmológico encontramos una agudeza visual 20/20 con corrección, como había mencionado, un esférico de -9 en ambos ojos. Reflejo fotomotor estaba conservado, la pío estaba normal de 10 milímetros de mercurio en ambos ojos, la visión de colores estaba conservada y los movimientos estaban conservados, por lo que pasamos a la descripción del segmento anterior. Le otorgamos la palabra a nuestros moderadores. Buenas noches. No sé si tenemos, pero quiero que algún médico residente, de preferencia de primer año, nos describa el segmento anterior. Queremos que la charla sea bien dinámica, nos cortan, nos interrumpen cuando quieran, si les parece que quieren discutir algo, discutimos, no hay problema, ¿sí? A las primeras personas que van colaborando con el caso, nos ayudan a describir y demás, vamos a ir dándole un premio y se va a encargar de eso. Georgie, creo. El premio no es nada tenebroso, no se preocupen. Allá. Doctor, te escuchamos. ¿Tienes micrófono? Ahí va. Buenas noches. Buenas noches. A la videomicroscopía se observa párpado aparentemente sin particularidad, la conjuntiva clara, la córnea transparente. Con este corte no puedo decir si la cámara anterior está formada. Parece tener un reflejo pupilar presente, pero tiene una disminución de este reflejo. Tiene una anisocoria entre ambos ojos, ¿verdad? El reflejo en el ojo izquierdo, este reflejo pupilar es muy leve o no está presente.
¿Alguna persona más? Bueno, nuestra paciente tenía la apertura ocular conservada, los párpados no tenían lesiones, la conjuntiva no estaba congestiva, la córnea estaba transparente, la cámara anterior estaba formada, el reflejo pupilar estaba normal en ambos ojos, aunque acá parezca anisocoria, en realidad no tenía, y el cristalino era transparente. Pasamos a la descripción de fondo de ojo. A ver si alguien nos ayuda con la descripción del fondo de ojo. Residente de segundo año, ¿puede ser? Le parece que tienen miedo al premio, en serio. ¿El vítreo está claro? No sé, ¿allá? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Yo? Adelante. El vítreo está claro, transparente, la papila, bordes borrados, sobreelevados, vasos tortuosos, parece un envainamiento de los vasos también. La mácula no tiene buen brillo y la retina aplicada aparentemente. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Hemorragias en la arcada temporal superior. ¿El ojo izquierdo? Puede observarse también la papila de bordes borrados, sobreelevados, el envainamiento de los vasos con tortuosidad, la palidez inferior, la mácula también con pérdida del brillo foveal, la retina picada. ¿Alguien más que quiera agregar algo? A mayor aumento. Bueno, para recalcar nada más, nuestra paciente en el fondo de ojo derecho tiene bordes difusos, sobreelevados, la mácula estaba normal y sí se ve la tortuosidad de los vasos y el sangrado, como había mencionado la compañera, en astilla en la arcada temporal superior, ¿verdad? El ojo izquierdo tiene las mismas características. Cuando se le realizó la retinoscopía nos dimos cuenta de que esa sobreelevación era mucho más prominente en el ojo derecho que en el izquierdo. Entonces, volviendo atrás, tenemos una paciente, mujer, joven, con fotopsias y cefalea, 4 semanas de evolución y con el fondo de ojo que acabamos de describir. Entonces queremos saber qué impresión diagnóstica podríamos realizarnos con estos datos que hemos referido actualmente. ¿Alguien puede decirnos con esto que tenemos, qué podemos construir, qué síndrome podemos tener o cómo le podemos llamar a esto que tenemos? La primera impresión diagnóstica es edema papila. Genial. ¿Otra impresión diagnóstica? Ya, Un síndrome tumoral. Perfecto. ¿Otra? Un síndrome de hipertensión endocrinal idiopático. Allá levantó la mano, no sé si por un premio o quería decir algo. Sí, bueno, lo que queremos es que ustedes se ubiquen, o sea, se sitúen en el consultorio. Les llegó este paciente con todo lo que dijo la doctora y antes de llamarla a su R superior, al jefe que anda por ahí, ¿qué le van a decir? Tengo una paciente con estas características, yo creo que puede ser. Tengo una paciente
que, bueno, lo que dijeron, perfecto, edema de papila, síndrome de hipertensión endocraniana, síndrome tumoral, hay que pensar en todo eso, ¿verdad? Bueno, nuestra impresión diagnóstica fue de un edema de papila bilateral de etiología a determinar. Como todos sabemos, existen múltiples patologías que pueden cursar con un edema de papila bilateral. Estas pueden ser infecciosas, vasculares, infiltrativas, neoplásicas, neurológicas. Entonces, teniendo todo esto, ¿qué pasos seguiríamos para el diagnóstico de nuestra paciente? ¿Qué métodos auxiliares de diagnóstico ustedes le solicitarían a la paciente? O así como dijo el doctor Gabriel, viene la paciente, estamos ante un edema de papila, ¿y qué es lo siguiente que pensamos con la paciente? ¿Qué le vamos a pedir o qué vamos a hacer con la paciente? ¿Justo? Sí. De órbita y de encéfalo con contraste idealmente y en lo posible una resonancia magnética y también un screening laboratorial. Perfecto. ¿Alguien que le pediría algo más? Una resonancia magnética cerebral con contraste. Súper. Bueno, la paciente fue internada en el servicio de neurología del Hospital Central, en el cual se le solicitó un laboratorio completo, el cual no arrojó datos de valor. Se le solicitó un ataque de cráneo simple, en el cual no se observa una desviación de la línea media, los ventrículos estaban de dimensiones normales, no hay una masa intraparenquimatosa. Se realizó además una resonancia magnética nuclear en la cual tampoco hubo datos de valor. Se mantiene la línea media, no hay una lesión, una masa intraparenquimatosa supra o infratentorial, por lo cual, por protocolo de servicio de neurología, se decidió realizarle una punción lumbar, el cual resultó un citoquímico y citológico normal, pero la presión de salida del líquido cefalorraquídeo estaba aumentada a 49 centímetros de agua para un valor normal de 20. Entonces, con todo esto que tenemos, y como hemos dicho, que el edema de papila bilateral puede tener múltiples causas, decidimos hacer subgrupos para poder ver en cuál de estos se encasilla nuestra paciente. Entonces, evaluando una causa infecciosa, una meningoencefalitis, un absceso cerebral, ¿qué tiene a favor y qué tiene en contra esta paciente? No sé si alguien quiere aportar algo más. Acá necesitamos hacer todo para poder llegar al diagnóstico de la paciente, ¿sí? Bueno. Nuestra paciente, en el caso de una meningoencefalitis, la paciente no presenta fiebre, no tiene fotofobia, tampoco tiene rigidez de nuca, tiene un laboratorio normal y la punción lumbar informaba un citoquímico y un citológico normal. Entonces, tampoco para pensar en un absceso cerebral no hay una imagen hipodensa, por lo que se decide descartar. Una causa vascular, una trombosis del seno cavernoso, no tiene proptosis, no hay fiebre elevada, no hay disminución de la visión y tampoco una imagen que sustente este diagnóstico. Una oclusión de vena central de la retina, tampoco, porque como evaluamos el fondo de ojo, no hay una imagen característica de una oclusión central de la retina, por lo cual se decidió descartar también. Infiltrativa, no hay una alteración del sistema hematopoyético, por lo cual también descartamos. Los tumores cerebrales, como había mencionado en la resonancia y la TAC, tampoco se evaluó una imagen o una masa intraparenquimatosa, por lo que se decidió descartar. La neuritis óptica anterior, la paciente no tiene una historia de disminución de la visión brusca, no hay visión borrosa, por lo que también esto se quedó atrás y decidimos, o mejor encasillamos a la paciente en una hipertensión intracraneal. Entonces, tenemos cefalea, fotopsias, presión de líquido cefalorraquídeo aumentada, edema de papila. Pensamos en un síndrome pseudotumor cerebri. También las imágenes nos informaban que no había ninguna lesión a nivel
cerebral, por lo que esto sustentaba además del sexo femenino y la edad de la paciente. El tratamiento propuesto en conjunto con el servicio de neurología del Hospital Central fue topiramato 50 miligramos cada 24 horas, acetazolamida de 150 miligramos cada 8 horas y la paciente fue alta con control ambulatorio. Bueno, hasta ahí no sé qué les parece el diagnóstico. ¿Están de acuerdo? ¿Hay alguna duda? ¿Plantearían otro diagnóstico? Sí, decime. Ella estaba bajo tratamiento, con dieta, bajo rápido de peso. No, no estaba haciendo dieta y no era una paciente obesa tampoco. No. Me prohibieron decir eso, pero no era obesa. No, no hay antecedentes de consumo de vitaminas o algo por ahora. Bueno, quedamos con ese diagnóstico, ¿le parece? Pero nos olvidamos de algo. La paciente tenía un gran factor de riesgo. Es médico residente. Entonces, cuando nosotros pensamos que llegamos a la solución del problema, nos dimos cuenta que realmente esto era algo mucho más profundo. Entonces, la paciente reingresa. ¿Qué pasó acá? Una paciente que ingresa, recibe un diagnóstico, recibe un tratamiento, se externa mejorada con controles ambulatorios. 2 semanas después, la paciente reingresa. En esta reevaluación, la paciente refiere fotoxias, cefaleas, pero en esta ocasión de mayor intensidad y de mayor frecuencia. A este cuadro se le suma tinnitus, hipoacusia, anorexia, pérdida de peso y ese soplo carotídeo asintomático en esta internación se exacerba. Al examen físico oftalmológico no arrojó datos positivos llamativos en comparación con la primera evaluación que le habíamos realizado. Su fondo de ojo, podemos observar en el ojo derecho, prácticamente no sufrió muchas variaciones, sigue la papila, bordes borrosos, sobreelevados, los vasos tortuosos. En esto ya no tiene la hemorragia en astilla que tenía en la evaluación anterior. Ojo izquierdo mantiene las mismas características. Entonces, acá tenemos fotoxia, cefalea, síndrome de pseudotumor cerebral. El tinnitus que aparece acá, pero también está descrito en la bibliografía que puede presentarse dentro de un síndrome de pseudotumor cerebral, se le adjudica con la hipoacusia bilateral, anorexia, pérdida de peso, una reacción adversa al tratamiento, específicamente a la acetazolamida. Entonces, acá llama la atención ese soplo carotídeo que siempre se mantuvo asintomático. Es importante comentar que ella este soplo descubrió cuando era estudiante de medicina, estudiando semiología. Entonces una compañera le ausculta la zona y se percata de que tiene un soplo. Entonces ella en su momento se estudió, se hizo todo, pero le dijeron que estaba asintomático y no se visualizaba nada. Por este hallazgo del soplo carotídeo se decide solicitar un ecodoppler de vasos de cuello. Podemos observar, nos informa un aumento del flujo turbulento sobre el tronco brachiocefálico derecho con dilatación importante de la vena innominada. Por este hallazgo se le pide a la paciente un angiotac cerebral y de vasos de cuello. La angiotac cerebral no arrojó datos positivos, no se presentó, no se visualizó lesiones estructurales, ni lesiones hipodensas ni hiperdensas. En la angiotac de vasos de cuello, la primera imagen, podemos observar una dilatación importante del sistema venoso derecho. Luego tenemos una imagen en reconstrucción en 3D, donde se visualiza una dilatación importante de la vena innominada. Con todo esto y una presunción diagnóstica,
se le pide a la paciente una arteriografía de vasos de cuello. La primera imagen de la fase venosa se puede ver el paso del contraste por el sistema venoso donde se visualiza dilatado. La segunda imagen, fase arterial, se ve el tronco brachiocefálico en su comunicación. Nos informa una fístula arteriovenosa de alto flujo a nivel del tronco arterial brachiocefálico con la vena inominada. Hasta aquí nos planteamos nuevamente, ¿tenemos un síndrome de pseudotumor cerebri? ¿Sí? ¿No? Bueno, como explicaron las colegas, estamos ante un pseudotumor cerebri, ¿sí o no? Entonces, esto es lo que quería mostrarle al Ateneo realmente, ¿verdad? ¿Quiénes están a favor y por qué de que esto es un pseudotumor cerebri o quiénes apoyan a que esto no es un pseudotumor cerebri y por qué? Acá van los mejores premios del Ateneo. ¿Quiénes responden esto? ¿O quiénes defienden su postura? Es un pseudotumor cerebri. Si nosotros si nosotros teníamos el soplo nada más y no teníamos las imágenes, seguíamos pensando, sin estudiar los vasos del cuello, que estábamos todavía ante un pseudotumor cerebri. ¿Quiénes sí? Alcen la mano entonces. ¿O quiénes sí? Uno. 2,5. Amagó 3, 4 ya. ¿Y quiénes no? Y el resto. O sea, por los que no creen que sea un pseudotumor, ¿por qué creen que no? O sea, Porque ahora aparece una nueva causa que podría justificar. Perfecto. O sea, porque tenés una causa que justifica. Bien. Y el doctor Báez quería hablar por eso, ¿verdad? ¿Bien? Solamente por la punción tenemos que había presión de líquido cefalorraquídeo, pero no tenemos una hidrocefalia, no están dilatados los... Entonces un pseudotumor cerebri... Bueno, cabe mencionar... Sí. ¿Y alguien que dijo sí? Allá creo. Allá dijo sí. Bueno, yo sí me quedo con el diagnóstico de síndrome de hipertensión endocraniana idiopática porque la paciente cumple con los criterios de Andy modificados, es decir, se le hace una resonancia magnética, no se encuentra ninguna lesión, tiene clínica de hipertensión intracraneal, es decir, tiene acúfenos, aparte hay aumento de la presión de salida del líquido cefalorraquídeo y bueno, los ventrículos están simétricos y no hay ninguna lesión en la resonancia magnética. A modo de aclarar nomás, o sea, hasta antes del soplo carotídeo, por supuesto que era un síndrome de pseudotumor cerebri, ¿verdad? Porque tenía todos los elementos, se confirmó de que no había nada en la tomografía, en la resonancia. Ahora, cuando apareció eso del soplo carotídeo, por supuesto que ahí ya no podemos pensar en el pseudotumor cerebri, ¿verdad? Porque ahí ya hay que descartar si ese problema que después se confirmó que era un problema de fístula, es lo que aumentó la presión intracraneal y eso es lo que produjo todo el cuadro, ¿verdad? O sea, cambió el diagnóstico después de que apareció ese otro síntoma. Hola. Primerito, concepto, perdón, ¿verdad? Pseudotumor cerebri ya no existe. Ahora es hipertensión intracraneal idiopática. Una cosa es la presión intracraneal aumentada y otra cosa es la hipertensión intracraneal idiopática. El paciente tiene hipertensión intracraneal idiopática porque le hicieron una punción lumbar y su presión de apertura era 40, hasta 21 lo normal.
Ahora, las causas de la hipertensión es lo que tenemos que buscar, ¿verdad? Entonces, esa diferencia es lo que quiero que se quede claro, ahora lo que es pseudotumor, que ya no existe ese nombre, ahora se llama hipertensión intracraneal idiopática, y lo que es hipertensión intracraneal por diferentes, puede ser secundario a miles de cosas, ¿verdad? Nada más. Gracias, doctora. Con ese tema de la clasificación, justamente hay mucha controversia. Y por eso trajimos el tema también. Después van a entender cuando hagamos el resumen del caso. Y justamente los conceptos y la controversia está en las definiciones y en la terminología que usamos. Hay la última revisión que se tiene, que es del año pasado, que vamos a hablar enseguida, habla justamente de cómo sugieren clasificar estos pseudotumores y cómo sugieren dejar de lado el término síndrome de hipertensión endocraniana o intracraneal idiopática, aunque todavía se puede usar, dicen algunos, y el otro término que sí ya se quiere dejar es el de síndrome de hipertensión intracraneal benigna. Pero de esa clasificación, como dijo la doctora, hay que tener bien claro, y ese era uno de los motivos por traer este tema, para que salgamos con una idea redondeada y manejemos todo esto, ¿sí? ¿Seguimos entonces? Bueno, para hacer un poco énfasis en esto, para un síndrome de pseudotumor cerebri tengo que tener criterios diagnósticos. Tengo que tener papiledema, examen neurológico normal, excepto parálisis del sexto par que puedo tener, una neuroimagen donde pueda descartar todas las lesiones intracraneales, composición de líquido cefalorraquídeo normal, tanto citoquímico, citológico, y una presión elevada, apertura de líquido cefalorraquídeo. Cabe recalcar que esta clasificación y diagnóstico hemos adoptado del Act Today 2018, noviembre, que es un consenso de neurología. Ahora, nuestra paciente cumplía los 5 criterios. Eso cabe recalcar acá. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ver las causas primarias y las causas secundarias. Dentro de las causas primarias están las idiopáticas. Aquí están todas las patologías que no tienen un tratamiento causal específico. Y dentro de las causas secundarias menciona la trombosis del seno cavernoso, infección mastoidea del oído medio, síndrome de la vena cava superior, sobrecarga del ventrículo derecho, causas medicamentosas, endocrinopatías, disminución de absorción de líquido cefalorraquídeo y malformaciones arteriovenosas. Entonces, hasta aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una imagen donde se observa una dilatación importante del sistema venoso derecho. ¿Cómo esto afecta dentro de la hipertensión endocraniana? Para ellos, vamos a recordar, la producción de líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos. De allí va a los ventrículos laterales. A través del agujero Monroe pasan al tercer ventrículo. Utilizan el acueducto Silvio, van al cuarto ventrículo, pueden ir por 2 caminos, el canal medular o directamente pasa al espacio subaracnoideo. Allí, a través de las vellosidades aracnoideas, el líquido cefalorraquídeo debe ser reabsorbido a los senos venosos durales. Entonces, aquí tenemos nuestro problema. Nosotros tenemos una dilatación importante del sistema venoso derecho. ¿Esto qué hace? Hace que haya un flujo anterógrado. Entonces, ahí afecta dentro en el lugar donde tiene que haber la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Como no tenemos buena reabsorción del mismo, entonces se produce la hipertensión endocraniana, que a la vez produce aumento y fluctuación de la presión en la vaina del nervio óptico discal, eleva la presión venosa central de la retina y produce una alteración en la perfusión de las fibras nerviosas, lo cual nos produce a nosotros nuestro edema de papila bilateral. Con todo esto, entonces llegamos al diagnóstico de nuestra paciente. Un síndrome de pseudotumor cerebri secundario a una fístula arteriovenosa. Bueno, nosotros quisimos traer a esta
Perfecto. En realidad nosotros quisimos traer este caso porque fue un tratamiento en conjunto en el departamento de neurología, también con la gente de vascular, ¿verdad? Es una paciente que su principal factor de riesgo, lastimosamente, es ser médica. Estudiamos mucho sobre las fístulas, habla mucho de lo que es fístulas traumáticas. La paciente niega algún tipo de traumatismo. Y su soplo, que aparentemente era sintomático y que justamente hace 7 meses le habían examinado por fotopsia, donde tenía un examen de fondo de ojo normal, ahora aparece un edema de papila, ¿verdad? ¿Y por qué le llamamos voces del más allá? Porque ella decía que escuchaba el soplo a medida que latía su corazón y que eso se había exacerbado en este tiempo que justamente coincidió con el CONAREM. Entonces comenzamos a hablar y después le van a explicar a las chicas por qué, ¿verdad? Y por qué no todo es lo que parece, porque aprendimos mucho, si bien existe mucha controversia en cuanto a lo que es la definición de lo que es pseudotumor cerebri. Hablamos con la neuróloga y estamos en constante comunicación con ellos. Hablamos de lo que siempre conocemos, el pseudotumor cerebri idiopático, que mucho más de uno habrá visto, pero muchas veces no nos percatamos o lo dejamos olvidado a los secundarios que también están. Entonces, por eso trajimos eso, para pensar un poquito que también existen causas secundarias y por eso no todo es lo que parece. Y esto no termina acá. En septiembre viene la segunda parte de IT y tenemos una primicia para todos ustedes. Tenemos el tráiler de la segunda parte. Muchas gracias. Mientras ven el tráiler, ¿a alguien se le ocurre saber, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos por qué? Nunca me fui. Recuerdo bien todo. Vamos a ver que griten. Una pregunta que hizo Ana hace rato, o que contó, fue el tema de qué hizo que su fístula finalmente se vuelva asintomática. Y era el estrés. CONAREM, que dicen que es estresante, y se quedó sin trabajo cuando eso. Y la otra pregunta que les quería hacer es, ¿por qué creen que mejoró los síntomas cuando empezó el tratamiento y después empeoró de vuelta? ¿A alguien se le ocurre por qué puede haber sido? Sí, a modo de curiosidad nomás, a ver si a alguien le llama la atención eso. ¿No? Doctora. Diana. Yo tengo entendido que el topilamato se usa con algún antidepresivo. O sea que si se usa solo, el paciente se deprime, se siente mal. Entonces, quizás eso pudo haber sido también. Una cosa, puede ser, justifique. La explicación que nos dieron a nosotros es que la punción lumbar disminuyó la presión intracraneana y mejoró transitoriamente los síntomas. En 2 ocasiones. Esta paciente, incluso los neurocirujanos pensaron en ponerle válvula porque en realidad ya tenía su sintomatología y su presión siempre estaba aumentada, pero mejoraba a la punción lumbar. Bueno, gracias a Dios, hoy la paciente está mejor y esta paciente acá como Paraguay tiene una opción de una toracotomía y está viendo opción para irse a Brasil o a algún otro país para una cirugía endovascular. Respecto a la pregunta anterior, podría ser también debido a que ella estaba consumiendo acetazolamida, que es un diurético. Bueno, muchas gracias a todos por la atención.
Mucho trabajo para los jurados, cada vez más alto el nivel de los ateneos. Bueno, los residentes de oftalmología del Instituto de Previsión Social quieren hacerle un homenaje a sus moderadores. Así que si pueden levantarse.